Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que viene a ser la segunda parte de funciones. Antes que nada vamos a ver el caso de funciones continuas. Por ejemplo, tenemos aquí función continua. Si lo expresamos mediante una gráfica, por ejemplo una función cualquiera, con un dominio de A a B, veremos que esta función es continua porque no tiene un punto el cual no tome en todo su dominio. ¿Y cómo se presentaría otro tipo de función mediante el cual sea una función continua? Por ejemplo, digamos que este punto, llamado el punto X, no está tomado en el dominio, pero si por acá hubiera otra parte de una gráfica mediante el cual este punto lo toma la otra gráfica, sería un caso de función continua. Por tanto, vemos que ahora la diferencia entre una función continua y una función discontinua es que tiene saltos. Hay partes que no va a tomar, esta sería una función discontinua. Una función discontinua. También podemos apreciar lo que viene a ser una función par. Vamos a expresarlo esto a realizar. Una función par y una función impar. Por ejemplo, digamos la función f de x es igual a f de menos x. Es decir, que al evaluar x o al evaluar menos x en vez de x, se demostraría que es una función par. Por ejemplo, f de x igual x cuadrado. ¿Será par o impar? Evaluamos f de menos x, sería menos x al cuadrado y sería igual a x cuadrado. ¿Y quién es x cuadrado? Entonces tenemos que f de menos x es igual a x cuadrado. Por lo tanto, esta sería una condición para tener una función par. Ahora, si vemos el caso de una función impar, veremos que es de esta forma: f de x igual a menos f de menos x. Por ejemplo, tenemos una función cúbica x cubo, digamos, será par o impar. Evaluando f de x, veamos, f de menos x en esta función, reemplazando sería menos x al cubo y daría igual a menos x cubo. Pero ¿qué dijimos aquí? Esto sería f de menos x, pero todo esto de aquí sería menos f de menos x. Por tanto, menos por menos es más y esto daría x cubo. Por tanto, cumpliría la condición de f de x. Y hay que ver otra observación. Nos basamos en un caso particular como es la función x cuadrado, que sabemos que su gráfica es una parábola cóncava hacia arriba porque el coeficiente principal es positivo. Entonces su gráfica es esa y vemos que tiene simetría respecto a qué eje, respecto al eje Y, es decir, respecto a este eje, ambos lados son simétricos. Y esta también es una condición de una función par. La función par tiene simetría respecto al eje Y. Ahora vemos en el caso de la función impar. Su gráfica
es esta. Por tanto, esta función es simétrica respecto a qué punto. Es simétrica respecto a la recta x igual a 0 y esta sería y igual a 0 respecto al eje x. Sería simétrica respecto al eje x. Este es un caso particular, no es un caso general. Hay funciones donde su gráfica es más compleja y no van a tener simetría respecto a x0 o y0, pero van a ser simétricos respecto a ejes paralelos. Y también veamos lo que viene a ser la función inversa. Función inversa, donde generalmente se nota como inversa de la función o f asterisco, o hay otras formas de denotarlo también. ¿Y cómo se representa? Mediante coordenadas. Por ejemplo, tenemos esta función donde es 1, 2, 2, 3, 3, 4. Entonces, estos pares ordenados en esta función, el 1, ¿quién sería el dominio? Dominio de f vendría a ser el 1, el 2 y el 3. Y el rango de f sería el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿cómo yo hallo una inversa si tengo esta función? Lo primero que vamos a hacer es, si partimos por la definición de esta función, es que el rango de f sería igual a dominio de la inversa. Es decir, las componentes que determinaban mi rango ahora vienen a ser el dominio de la función, pero en la función inversa. Y el dominio de f pasaría a ser el rango de la función inversa. Por tanto, lo que era el rango de f, que son 2, 3, 4, y lo que era el dominio de f, ahora vienen a ser el rango de la inversa, sería 1, 2, 3. Por tanto, si lo expresamos como pares ordenados, el dominio de f sería 2, 3, 4, mientras que en rango sería 1, 2 y 3. Por tanto, estas serían las componentes del dominio y rango en un plano con componentes coordenados. Y si ahora vemos un problema donde tenga una regla de correspondencia, es decir, digamos que tengamos esta función, sea la función determinada por y igual a 2x menos 5, donde tenga un dominio, esta función sería nuestra f de x, y tenga un dominio de 2 a 7. Se pide hallar f inversa. Primeramente, un caso o un método práctico es cambiar nuestra y por x en todo lo que veamos y la x por y, donde sabemos que esto, o sea, es decir, esta nueva y es mi inversa. Entonces tenemos que despejar la y. Por tanto, pasamos al otro lado, x más 5 igual a 2y, y y es igual a x más 5 sobre 2. Pero ¿quién es esta función? Nuestra inversa. Entonces, la inversa de esta función sería x más 5 sobre 2. Ahora, está determinado un dominio, el dominio de x en la función x. Y recordemos, a ver, planteemos esto aquí. Este dominio me indica que x varía cerrado en 2, abierto en 7. Ahora, voy a hallar esta regla de correspondencia. Lo voy a multiplicar por 2, sería 2x
4 menor a 14. Ahora, 2x menos 5 variaría de menos 1 a 9. Entonces, ¿qué me representará esto? Esto me representa el rango de f, ¿verdad? Sería de menos 1 a 9. Pero este rango, recordemos por definición, me representa el dominio de la inversa. Por tanto, este dominio, que sería f asterisco, sería de 1 cerrado a 9 abierto. Y ahora yo cómo hallo el rango. Pues sería repetir nuestro paso, porque este me representa el dominio de la función de x, y posteriormente hallar el rango. Por ejemplo, esto me indicará que el x varía de 1 a 9 en la inversa. Entonces yo lo que haré sería sumarle 5 menor a 14 y dividirlo entre 2. Perdón, aquí era menos 1. Menos 1 más 5 sería 4. Ahora lo voy a dividir entre 2 y sería de 2 a x menor a 7. Entonces, sería x más 5 sobre 2, de 2 a 7. Pero vemos que esto me indicaba el dominio en la función. Y ahora pasa a ser que acá tenemos toda la función inversa, la regla de correspondencia, y pasaría a ser el rango de esta función. No era necesario hacer todos esos pasos, pues es como una forma de demostración, puesto que solo bastaría con hallar el rango para obtener el dominio. O también partir de que este dominio pasa a ser el rango de esto. Por tanto, podemos ir de adelante para atrás y hallar el valor de x, que sería este dominio, y daría igualmente de 1 a 9. Haremos otro problema. A ver qué pasaría si yo tuviera una función inversa. Una función inversa igual a, y bueno, eso lo representamos como la función inversa de la variable x como y menos 5, perdón, x menos 5 sobre 2 más 1. Y lo que yo pido hallar f. ¿Cómo yo hallo la función para este caso? Primeramente, esto se representa por una y lo que voy a hacer va a ser lo mismo, reemplazar la y por el x como método práctico, y lo que me pediría hallar sería nuestra y. Entonces lo que voy a hacer va a ser despejarlo, sería 2x menos 1 igual a y menos 5, por tanto y valdría 2x más 4. Y esta sería nuestra función que nos pidió nuestro f. Podemos expresarlo en una gráfica con 2 puntos. Cuando x es 0, y vale 4. Cuando y es 0, sería x menos 2. Entonces sería el par ordenado 0, 4, es decir, nuestro eje x, y, x0, y4. Entonces estaría más o menos por este punto. X menos 2, y0. Entonces nuestra recta sería uniendo estos dos puntos, aproximadamente esto, que era menos 2 y este 4, el cual nos demostraría
que esta sería su gráfica. En esta gráfica no hay restricción, puesto que no se restringe en el dividendo y tampoco nos da el dominio ni el rango. Y posteriormente pasaremos a ver lo que viene a ser límites.